Muy buenas noches, estamos comenzando la segunda edición de Panorama U, esta media hora en vivo en la que vamos a ver cuáles fueron los temas que hoy terminaron de posicionarse en la agenda de los medios y también en las redes sociales. Al mediodía, en la primera edición, al finalizarla, destacamos como temas principales de la agenda mediática y también de las redes sociales lo siguiente. Por un lado, Carlos Fait, se abrió la investigación sobre la salud de Fait y al respecto también mencionábamos hasta el mediodía, la noticia que se conocía es que había asistido a los tribunales y que decía estar bien, afirmaba que estaba bien de salud. Un segundo tema también posicionado hasta el mediodía era el reconocimiento del Vaticano del Estado de Palestina. Un tercer tema también posicionado en la agenda, ni una menos, el hashtag que como comentábamos en la primera edición y también ayer, por el cual se ha convocado una marcha en contra de la violencia de género y del femicidio de Kiara Páez. Por último, también destacábamos hoy al mediodía el debate 15U, este ciclo de debate que organiza la Universidad Nacional de Cuyo, que ayer compartíamos con ustedes en vivo por Señal U y en el que el foco era seguridad en el día de ayer. Ahora nos metemos de lleno con la información junto con Ignacio Esteller, nuestro panelista de actualidad, Gerardo Jiménez Ponce, nuestro panelista de medios. ¿Cómo andan, chicos? Buenas noches. Muy bien, Sofía, buenas noches. Me alegro. Hoy nos acompaña el diputado y también presidente de la Comisión de Salud, Luis Francisco. ¿Cómo está, Luis? Muchas gracias por venir. Buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación. Un placer. Y antes de comenzar, les cuento que estamos cubriendo Señal U, está cubriendo el Gran Festival de Cannes y mañana ya vamos a estar compartiendo parte de esta cobertura. Ahora sí, nos metemos con la agenda de los medios. Decíamos, Carlos Fait hoy fue tapa a nivel nacional en Clarín, La Nación y Página 12. Sí, exactamente. El gran tema del día, podríamos decir. Esta mañana, como decías, estaba en las principales ediciones impresas a nivel nacional, con algunas posturas incluso llamativas. Clarín decía, el kirchnerismo acosó más a Fait y rechazó el juicio político de Amado Boudou. Me detengo un poco en esa etapa porque también hoy día en las radios a nivel local se hacía un poco hincapié en esto. Hubo algunas entrevistas a Anabel Fernández Agasti y se le hacía hincapié en esto, porque la Comisión de Juicio Político tomaba un tema y desestimaba el otro. Fue un poco tema de agenda, como te digo, en los medios audiovisuales en la mañana. Cabe aclarar que no solo se rechazó el pedido de juicio político, justamente como mencionadas, de Amado Boudou, sino también de Alejandra Gilis Carbó y del canciller Héctor Timerman. Sí, exactamente. Sobre estos temas le preguntaban a la diputada. Y también vamos a decir que el tema siguió teniendo repercusión porque durante la mañana empezaron a aparecer algunas actualizaciones sobre el tema. De hecho, porque reapareció Carlos Fait, ese tema también era marcado por los principales medios online y también por las radios. Para el caso vamos a decir, por ejemplo, que Los Andes, Diario 1 y Sitio Andino lo tenían en portada esta mañana. Sitio Andino titulaba, con la firma de Fait, la Corte defendió la RR de Lorenzetti, porque esta era otra de las aristas de la información. Bien. Hacia la tarde el tema siguió estando presente, hubo actualizaciones. Diario Los Andes, hacia las 17, titulaba, en medio de las especulaciones sobre su salud, Fait reapareció en tribunales y se fue aclamado. Y algunos otros medios, como MDZ titulaba con respecto a un banderazo en apoyo a Fait en tribunales. Y Sitio Andino tomaba un tema un poco más de la política local, si se quiere, porque tomaba declaraciones de Ernesto Sanz defendiendo a Fait. No hay un funcionario que le llegue a los talones. Este tema y esta misma perspectiva, esta misma mirada la tenían esta mañana algunas radios de una agenda bastante más politizada, como son MDZ o Radio Mitre acá en Mendoza, que tomaban esta misma perspectiva, ¿no? Que el hecho remarcaba mucho que es un funcionario intachable, decían. Lo concreto es que la noticia a la mañana era que se iba a investigar finalmente la salud de Carlos Fait. Luego, como explicaba Gerardo, hacia media mañana y hacia la tarde, la noticia se confirmó que es que Carlos Fait estaba bien de salud, fue a tribunales y bueno,
Te dejo a ti la palabra. Apareció Carlos Fait, sería la noticia, y sin duda el ministro de la Corte va a ser noticia en el día de hoy, es lo más importante. Apareció y se reunió con sus compañeros dentro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se le llama una reunión de acuerdo extraordinario. Eso te iba a decir, es un encuentro que, a ver, recordemos que los días martes siempre se reúnen los miembros, pero ayer no había asistido Carlos Fait, que también había salido esto en los medios, ¿no, Gerardo? Sí, exactamente, porque los medios lo habían estado esperando. Hubo incluso algunos móviles en vivo desde tribunales esperando la aparición y finalmente el hecho de que no estuvo. Pero hoy hubo este llamado extraordinario y finalmente apareció. Apareció, dijo que está bien, fue lo único que le dijo a los medios de comunicación que lo estaban esperando, y en esta reunión de acuerdo extraordinario se ratificó la validez del acuerdo que se firmó en abril para reelegir a Ricardo Lorenzetti como presidente de la Corte Suprema de Justicia hasta el 2019. Recordemos que ayer la Comisión de Juicio Político que lidera Anabel Fernández Sagasti inició una investigación para determinar si él está apto para ejercer sus funciones como ministro de la Corte. Anabel hoy habló con distintos medios, bien lo marcaba Gerardo, habló con Radio Mitre. Ella manifestó que no están investigando, por ejemplo, a Madu Boudou y a Gilles Carbó porque la justicia primero tiene que determinar sobre las distintas denuncias que recaen sobre los funcionarios y después la Comisión de Juicio Político establecer un inicio de investigación sobre ellos. Por eso, según decía Anabel Fernández Sagasti, no se investiga a otros y sí a Carlos Fait. Seguimos con el tema Fait porque hay mucho. Por ejemplo, hubo una manifestación de apoyo en Buenos Aires al ministro de la Corte. Fue liderada por la agrupación Será Justicia y por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional. Esto se llevó a cabo en el Palacio de Tribunales. Repercusiones: Ernesto Sanz, senador por la UCR y precandidato presidencial, apoyó a Carlos Fait, dijo que nadie que le llega a los talones, hablando de justicia y hablando en materia política en la República Argentina, y bueno, manifestó todo su apoyo como toda la oposición la ha hecho, incluso los miembros de la Comisión de Juicio Político. Gerardo, ¿qué otra información podemos recalcar? Bueno, reapareció en agenda el tema de la ley de ética médica. Esta mañana Sitio Andino tenía una nota que se titulaba Ética médica, ¿de qué trata y qué omite el proyecto de Pérez? De alguna forma la nota hacía un reconto de algo que sucedió en el canal TVA, en Televisión Andina, donde en el programa conducido por Marcelo Torres se expresaron una serie de puntos de vista a favor y en contra de la ley que presentó el gobernador en la apertura de sesiones de la Asamblea Legislativa. Vamos a decir que este tema estuvo en agenda la semana pasada bastante, justamente porque lo presentó el gobernador el 1 de mayo y porque hubo distintos actores que se fueron expresando a través de los medios de comunicación respecto a esto. Los medios lo tuvieron en agenda y consultaron a Isabel del Popolo y algunas otras personalidades respecto de este proyecto de ley. Puntos principales de este proyecto. Fue presentada por el gobernador en el discurso de apertura de sesiones ordinarias y el 5 de mayo ya entró en la legislatura provincial. Son 29 capítulos y 220 artículos. La iniciativa apunta a mejorar la relación médico-paciente y también habla de los derechos de los pacientes y los derechos de los médicos. Por ejemplo, cuando hablamos de pacientes hablamos del trato digno, de estar informado en forma oportuna y veraz, sobre el derecho al acceso a la historia clínica por parte de los pacientes. Y con respecto a los médicos, resguarda el derecho de abstenerse a hacer prácticas contrarias a su conciencia ética, uno de los puntos que más controversia surge al respecto y que por parte de los gremios y de algunas asociaciones se han manifestado. Pero básicamente el proyecto es muy extenso y bueno, esto es lo que marca en materia objetiva. Luis, el gobernador dijo que esta ley venía a terminar con los negociados. ¿A qué se refirió? Bueno, seguramente cuando expresó estos conceptos el gobernador se refiere a todas aquellas cosas que se van en el camino desarrollando y que no tienen mucho que ver con la ética profesional. Tiene que ver con prescripciones que estén relacionadas con laboratorios, seguramente eso se ha referido, con prácticas, con los proveedores, etcétera. Pero cuando mencionamos esto, no es una regla general y no por las excepciones vamos a calificar a todo el sistema de salud en este sentido. Muy por el contrario, yo siempre rescato de que si hay algo que nosotros nos podemos jactar es del valor del recurso humano, que no es solamente el profesional médico, sino también son los técnicos auxiliares que existen, los enfermeros, que son de una vocación extraordinaria que tenemos en el ámbito de la salud. Pero por supuesto,
Esto hay que analizarlo integralmente. Y este es uno de los componentes que hace que nosotros nos obliguemos a analizar integralmente todo el funcionamiento y la composición del sistema de salud. ¿De qué manera se pueden llegar a controlar irregularidades? O como decía Raquel Blas de ATE, que había compras de insumos que se hacían por un valor mucho más alto y esto reflejaba negociados justamente entre empresas, entre autoridades de instituciones. Por supuesto, este es un sistema que hay que transparentizar en los dos extremos de la cadena. No solamente de quien ejerce la actividad y la profesión, sino también quien ejerce en ese momento la representación política en el tema sanitario. Y esto hay que transparentizarlo. Por eso yo agrego que en todo esto lo que nosotros tenemos que hacer cuando hablo de la integralidad del debate, de empezar a discutir y debatir seriamente cuál es la relación laboral que tiene que haber en la salud pública. Si nosotros tenemos un médico que está un tiempito en un lugar, otro tiempito en el otro, evidentemente el sistema no puede funcionar. Y si a nosotros a eso le agregamos, más allá de que no debe ser así, pero nosotros le agregamos que una de las principales deficiencias que tenemos en el sistema, no solamente en el sistema sanitario, es el tema de los controles. Yo también le agrego el tema de los controles, cómo se ejercen las auditorías y cómo se controla todo el funcionamiento de la aplicación del recurso, tanto humano como material. Esto de la transparencia, como dije anteriormente, y este es el motivo también de debate, tiene que tocar a los dos extremos de la cadena, y toda su etapa intermedia, porque si no estaríamos cometiendo el error de ser injustos de unos con los otros. Y también digo que hay que tratar el tema de la ley de residencia y de la ley de descentralización de hospitales que necesita ser modificada para que todo esto se transparentice. Bueno, en definitiva, esta ley a lo que nosotros nos permite, me parece, que es muy importante que lo señalemos, es que iniciemos un debate que siempre ha estado presente en todos los medios, siempre ha estado presente en nuestras reuniones familiares, en nuestro hábitat de trabajo, siempre es motivo de charla y de comentario. Bueno, me parece que ponerlo en la mesa y debatirlo, más allá de los intereses o de las apreciaciones sectoriales que cada uno tiene, todos esos intereses sectoriales deben estar depositados y capacitados para un solo fin, que es el bien común. Y que es que el sistema de salud pública debe estar destinado como único beneficiario a quien lo recibe, que es la gente. En el próximo bloque seguimos conversando y también nos metemos con uno de los puntos que ha generado más controversia y se vincula con el aborto no punible. Recuerden que ustedes pueden opinar acerca de estos temas y aquellos que hoy no se han tratado en los medios de comunicación y en las redes sociales. Para eso, nuestro Facebook como Señalu, nuestra web www.señalu.tv y también nuestro Twitter @SenaluTV, en este caso con N, Senalu TV. Corte, ya volvemos. Otra noticia hoy posicionada, al menos hasta el mediodía, Gerardo, fue el reconocimiento por parte del Vaticano del Estado de Palestina. Sí, así es. Lo informaba Diario Los Andes esta mañana en su edición digital. Comentaba que por primera vez el Vaticano reconoce al Estado de Palestina. Esta información también la replicaban algunos otros medios, Diario 1, Sitio Andino, Explícito Online. Fue tomada la información porque ha sido un hecho relevante. Ignacio. Lo que está haciendo el Vaticano es reconocer y sumarse a una resolución de la ONU del año 2012 que reconoce a Palestina como Estado observador no miembro de la Organización de las Naciones Unidas. Desde el Vaticano manifestaron que el acuerdo es único porque regula la vida de la Iglesia en tierra donde nació el cristianismo. El Papa Francisco va a recibir a Mahmoud Abbas, quien es el presidente de Palestina, el próximo sábado para una canonización que se va a llevar a cabo allí, a cargo del Papa Francisco. Bueno, se va a dar esta reunión. Algo ya lo había gestado el Papa con Mahmoud Abbas hace unos años. Bueno, y esta es la resolución. Se va a concretar. Totalmente. Kiara Páez y violencia de género sigue en los medios. Sí, exactamente. Seguía habiendo información respecto al caso de Kiara Páez concretamente, pero también bastante, digamos, el tema, vamos a decir, que estuvo en las tapas de medios nacionales. Y ha tenido bastante repercusión el tema de la marcha, de Ni Una Menos. Este tema ha estado en los medios locales y vamos a decir, por ejemplo, que en muchas de las radios locales, incluso en aquellas que tienen una agenda política claramente marcada, dieron el lugar para repetir con insistencia la invitación a la marcha, la cantidad de organizaciones que se suman a esta marcha e hicieron bastante hincapié durante la mañana, tema que parece destacable e importante. Sí. Y vamos a decir que en la tarde también hubo actualizaciones respecto de esto porque Diario 1 titulaba con declaraciones de Alex Freire respecto a la marcha,
se expresaba en contra, en sus declaraciones decía que es una marcha política. Y por otra parte, también Diario 1 tenía alguna información respecto al hecho de Kiara Páez, donde tomaba las declaraciones del padre, decía, hay vecinos que escucharon gritar a mi hija y no denunciaron por miedo. Vamos por partes, Sí. Ignacio. Comencemos por un lado respecto de la investigación que se está llevando a cabo. Se está llevando la investigación, bueno, son foco los miembros de la familia del novio de la chica. Son 4 personas integrantes de la familia. Allí recae la investigación del fiscal a cargo de este homicidio de Kiara Páez. El hashtag Ni Una Menos sigue en tendencia en Twitter y hoy la verdad que generó mucha repercusión las declaraciones de Fabio, el papá de Kiara, que bien lo marcaba Gerardo. Hay vecinos que escucharon gritar a mi hija y no denunciaron por miedo. Eso fue lo que dijo hoy Fabio cuando habló con la prensa. Y en la Recordemos, mañana, sí, perdón, en la mañana, Gerardo, las noticias también era que se habían encontrado prendas con sangre, ¿no, Ignacio? Sí. Sí, esa fue una de las noticias del día que, bueno, sin duda va a ser el hilo conductor para la investigación por parte del fiscal. Pero bastante claro está, teniendo en cuenta que el chico de 16 años ya reconoció ante la justicia que cometió el homicidio. Recordemos que la manifestación es el 3 de junio, Mendoza se sumó tras un pedido del Frente de Izquierda de los Trabajadores y muchas provincias y muchas organizaciones se están sumando, por lo que se verá que va a ser bastante masiva. Gerardo, volvemos con el tema de la ley de ética. Decíamos en el bloque anterior, vos decías que había estado en los medios también la semana pasada, ¿no? Sí, como te comentaba, la semana pasada estuvo bastante en los medios, con voces a favor y voces en contra. Y vamos a decir que ayer incluso hubo una nota en MDZ de Juan Carlos Albornoz, donde titulaba "Surge de la cámpora otra fuerte crítica a Pérez", donde hacía referencia a que el director del PAM y un abogado de la agrupación redactaron un documento que critica la ley de ética médica. Marcelo Álvarez, puntualmente, ¿no? Exactamente, el titular del PAMI. Bueno, uno de los puntos controversiales por ahí de la ley en donde hace hincapié Álvarez es en el tema de la reproducción humana. Uno de los ítems o uno de los artículos habla de que el médico tiene derecho a negarse por razones de conciencia a realizar, por ejemplo, un aborto. ¿Cuál es la crítica de la cámpora o del sector más afín al kirchnerismo? Que la ley propuesta debe respetar el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2012, en donde avala un aborto no punible por violación. En este sentido, la provincia nunca adoptó, seguramente el diputado va a agregar más información Ahora sobre esto, sí, un protocolo para llevar a cabo en los hospitales públicos el caso de un aborto no punible, teniendo en cuenta la precedencia del fallo de la Corte. De aquí viene la crítica de Álvarez y la crítica de un sector del kirchnerismo. ¿Qué podemos aclarar al respecto, Luis? Bueno, esto es un tema de debate que tiene, por supuesto, controversia y distintas posturas, depende de la concepción que tenga cada uno de ellas. El protocolo nacional hace 2 años prácticamente, año y medio, 2 años, que se pretendió, o sea, se trató en la Cámara de Diputados y luego en senadores, no consiguió los votos necesarios para adherir. Yo sí estimo que me parece que la provincia, más allá de lo que tengamos cada uno de nosotros en cuanto a este tema, la posición, que en lo que respecta al aborto no punible, la provincia debería tener un protocolo para su atención. En eso estoy totalmente de acuerdo. Marcelo Álvarez, de todas formas, lo que plantea es el debate. Yo lo he leído detenidamente, lo conozco, porque aparte fue uno de los invitados nuestros cuando tratamos la ley de los derechos del paciente, cuya especialidad son los cuidados paliativos, que es una especialidad que todavía no está debidamente encuadrada dentro del sistema de salud, pero que de todas formas la gente lo ha ido tomando con el tiempo como una práctica en su seno familiar. Me parece a mí que esto es motivo de debate, de análisis, de corregir lo que se tenga que corregir y de aclarar lo que se tenga que aclarar. Como dije anteriormente, la guía nacional fue tratada hace 2 años en la legislatura y no consiguió la mayoría de los votos para su adhesión. Pero digo, hoy plantea una contradicción entre lo que es este fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con lo que plantea el proyecto de ética pública en el sentido del aborto no punible. Es que nosotros no nos podemos, bajo ningún punto de vista, soslayar o pasar por encima de lo que ya tiene, de lo que ya tiene sentencia, de lo que ya tiene ya está sentenciado. Eso es imposible. Lo que nosotros tenemos que hacer es, para garantizar la salud y la atención de la gente, su calidad de vida, es tratar de hacer todas las previsiones necesarias para que esas prácticas que están contempladas dentro del fallo y dentro de la ley, el aborto no punible, sean tratados como se merecen ser tratados.
La discusión después del aborto en general es otra Es discusión, otra discusión. que no hay que en este momento intercalarla con esto. Es otra cosa No, en totalmente este diferente. caso, cabe aclarar, no estamos hablando de que a nivel nacional el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en eso te interpelo también, Ignacio, Sí. lo que plantea es que en casos de violación se está autorizado, no hace falta una autorización judicial para Claro. que esta víctima pueda realizarse con un médico un aborto. Ahora, la contradicción con la ley de ética pública, y por eso también el hincapié, ¿no?, de que dice que el profesional, el médico, tiene derecho a abstenerse de realizar Sí, este tipo libertad de de conciencia. intervención. Libertad de conciencia. Por supuesto. Me parece que en esto Marcelo tiene razón, que tiene que haber dentro del ámbito de la salud pública un listado de aquellos Claro, eso es lo que profesionales, plantea el ¿no es cierto? titular del PAMI. registro, Un tiene que registro haber de quienes se oponen a realizar este exactamente. tipo de Bueno, esto es de ordenar las intervenciones. cosas para las prestaciones como corresponde dentro de la salud pública. Pero de todas formas, esto también es una parte de todo de la ley. La ley tiene muchas cosas. Hay cosas que a mí, por ejemplo, me llaman la atención. No digo que me oponga o no, pero leo. Sí. Artículo 15. Dice, las prestaciones de servicios médicos en forma gratuita perjudican en general a los colegas y desalientan la profesión. Digo yo, ¿qué opinará, Favaloro, Ramón Carrillo, el mismo Arturo Ilía, que tenían una vocación de servicio en su profesión que era, que está reñida con esto? Cuando no tenían que cobrar y cuando lo hacían vocacionalmente y socialmente, no lo cobraban. Entonces, a ver, vuelvo a insistir, se ha puesto en debate algo que es muy importante, que tiene que ver no solamente con la ética, con la ética profesional, sino fundamentalmente para que el sistema de salud llegue y reciba a la gente lo que tiene que recibir en su mejor calidad de vida. Pero, Sí. A ver, muchas de las cosas que se cuestionan están también en los códigos de otras provincias. Hay códigos de ética médica, no ley, pero sí amparado por una ley, como la provincia de Córdoba, la provincia de Santa Fe, la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires. Hay parámetros establecidos internacionalmente. La Asociación Médica Argentina tiene código de ética. Sí. Nosotros, no lo teníamos. Creo que, aparte, esto tiene que desembocar en una ley de salud que tampoco tenemos nosotros y debería ser. Le dejo planteada para el próximo bloque, respecto a lo que decía el diputado Daniel Llaver de la Unión Cívica Radical, que en vez de pensar una ley de ética de salud, él decía una ley del sistema de salud. Se la dejo planteada, en el próximo bloque lo respondemos. Recuerden, opinen, comenten, para eso nuestro Facebook, Señalú, nuestra web www.señalú.tv y también nuestro Twitter, @SeñalúTV, en este caso con N, Señalú TV. Corte, ya volvemos. Último bloque, y Gerardo, ¿qué otro tema podemos destacar de la tarde? Bueno, el tema paritarias, que es cierto que ya desde anoche y esta mañana estaba en agenda, porque hoy día se realizaba la votación, el plebiscito de la Administración Central. Este tema hacia la tarde tuvo actualizaciones porque Diario Los Andes, por ejemplo, titulaba Fin de las paritarias estatales, Administración Central aceptó la propuesta del Ejecutivo. Vamos a decir que Sitio Andino contraponía un poco esta información porque decía que el conflicto no ha terminado ya que los empleados pelean por el retroactivo. Entonces todavía en principio no estaba terminada la paritaria, como decía Diario Los Andes. Y por otra parte también información, quizá no de paritarias, pero sí de conflictos gremiales, porque Diario 1 hacia las 19 informaba que los bancarios redoblan su ofensiva y harán asamblea todos los días y anunciaron un paro por 48 horas. Bien, Ignacio. El aumento es del 35%, fue aceptado por los trabajadores de la Administración Central y también pidieron un mínimo garantizado de 1.700 pesos y el pase a planta permanente de 400 trabajadores. Es verdad lo que decían algunos medios, digamos, hay disputa y hay discusión con respecto a que sea esto retroactivo a marzo, es lo que piden los gremios, y no que sea en julio y agosto. Julio, agosto, que era lo que planteaba. Claro, porque van a ser en 2 cuotas. Por parte de los bancarios, mañana habrá asamblea para seguir discutiendo sobre los temas laborales y de paritarias. Es muy probable que en algunas dependencias haya atención reducida. La semana que viene van a anunciar un paro por 48 horas si el gobierno no toma cartas en el asunto y también los empresarios. Bueno, y ratificar esto, ¿no? Que van a plantear un paro de 48 horas. Lo que plantean es una oferta que sea superior al 30%, al 30%. ¿no? De aumento Y hace salarial. 4 meses que venció el acuerdo paritario del 2014, por eso el plan de lucha de los trabajadores. Gerardo.
Bien, otro tema importante que se ha ido imponiendo hacia la tarde tiene que ver con el regreso del gobernador Pérez de Buenos Aires. Distintos medios, El Sol, MDZ, Sitio Andino, tomaban algunas declaraciones del gobernador a su regreso, principalmente respecto a la confianza de Pérez en la relación con la Casa Rosada, pero también sobre la voluntad de ser candidato a diputado nacional. En este sentido vamos a decir que en la mañana también la agenda tuvo algo de esto, porque Rubén Miranda, quien sería el candidato a senador nacional, también se refirió a esto y dijo que tenía intenciones de ser candidato y que tenía esperanzas de serlo, a pesar de algunas declaraciones de Anabel Fernández Sagasti el día de ayer, donde ponía en duda que la lista de candidatos esté definida. ¿Ampliamos? Lo que dijo el gobernador básicamente es que la nación va a tener mucha incidencia en el armado de las listas, digamos. Esto de alguna manera también sí. se reflejaba la semana pasada, que decía que Pérez iba a tener que pasar por el filtro de Cristina, ¿recordás? Sí, exactamente, y fue un tema importante de agenda. Sí. Hay que ver si lo habló Francisco Pérez en ese Hay que minuto ver. que tuvo con la presidenta tras la refinanciación de las deudas provinciales. También se refirió sobre Urribarri y Diego Bossio, el gobernador. Dijo que, bueno, que es muy respetable lo que decidieron, un baño de humildad que ya había pedido la presidenta, bajaron sus candidaturas y sobre esto se refirió Paco cuando volvió a Buenos Aires. En el bloque anterior, Luis, le dejé planteada la pregunta. La pregunta que planteaba en los medios el diputado de la Unión Cívica Radical, Daniel Javer, y que decía, en lugar de una ley de ética médica, debería haber una ley del sistema de salud. Se debería pensar eso, él decía. Sí, en realidad es una especie de contradicción. Como yo dije y señalé anteriormente, en casi todas partes existe una ley, un código de ética o una ley de ética médica. Que tiene que ver, si uno define, ¿qué se define en eso? Se definen los lineamientos, los valores con el cual se practica y se desarrolla la actividad. Eso paralelamente tiene que ir ¿en dónde se plasma? En un sistema de salud. Por eso yo les decía antes que esto tiene que terminar en una ley de salud pública de la provincia de Mendoza. Que en definitiva también hay que saber de qué se trata una ley de salud pública, para que podamos tener una conjunción de la idea concreta de qué es. Digo, yo lo que no quiero perder de vista es que el debate de esta ley, en donde a nosotros nos puede encauzar cuáles son las conductas con el cual uno desarrolla la actividad de la salud pública, es fundamental para poder desarrollar las demás cosas. A ver, doy ejemplos claros, cuando yo se lo dije anteriormente con la relación laboral. Si yo tengo un médico que trabaja exclusivamente en la salud pública, se capacita en la salud pública, a través de la salud pública nosotros, vamos a empezar a transparentizar las listas de espera, los turnos, etcétera, etcétera. Bien remunerado como corresponde y como lo tiene, porque los recursos están, como yo dije, dispersos, contratos, convenios personales, prestaciones, locaciones, etcétera. Ahí mismo se desarrolla la capacitación, ahí mismo se desarrollan las relaciones con los proveedores, con el espacio científico, con los laboratorios. Se canaliza todo en un mismo lugar y se transparentiza. Pero dije, sin otras cosas más que lo acompañen, siempre nos va a estar faltando algo. Y yo dije, controles. Los controles tienen que existir y se tienen que organizar de tal manera para que sean eficientes. Y quiero hacer hincapié en algo que me parece que es muy importante. La ley habla, ¿no es cierto?, de los deberes del médico con el paciente. Se imagina que en una ley de salud que habla específicamente de otras cosas, esto debe estar suficientemente definido. ¿De dónde viene eso? Nosotros tenemos en la Argentina una ley que es la 26.529, que son los derechos del paciente ante los profesionales en las instituciones de la salud, que luego sufrió una modificación con la ley 26.742, pero fundamentalmente le vino a dar luz y claridad al decreto reglamentario de esa ley. ¿De qué habla y de cuáles son los títulos y los conceptos que abarcan esa ley? Bien. Voluntad anticipada. Autonomía de la voluntad, consentimiento informado. Sí. Consentimiento informado. ¿Qué significa eso? Que el paciente, su familia, porque todo depende del cuadro, ¿no es cierto? Su familia, sus apoderados, sus representantes legales, deben ser bien informados, cosa que no es una práctica normal. Inclusive la ley habla de los derechos del niño en poder decidir sobre su salud. Y también habla la ley de la historia clínica. Fíjese lo importante que es todo esto. Nosotros hemos adherido, tiene media sanción, está en el Senado hace 2 años,
Pero para completarla, para que funcione, y ahí nos vamos a enganchar con todo lo demás, nosotros desarrollamos el tema de los comités de bioética. La función, cómo se conforman y cuáles son los requisitos para integrar los comités de bioética. Sin eso, es muy difícil que un sistema de salud funcione, por más que usted quiera establecer parámetros de otro tipo. Digo, este es un tópico, un ítem muy importante de la ley, que son los deberes de los profesionales con los pacientes. Está abierta entonces la discusión. Muchísimas gracias por venir, diputado. Muchísimas gracias a ustedes. Un placer. Gracias, Ignacio. Gracias, Gerardo. Mañana, en exclusiva, compartimos con ustedes material del festival, del gran festival de Cannes que estamos cubriendo allí en Europa. Y por último, ¿qué nos dejó esta jornada? Por un lado, como decíamos, noticias vinculadas con Carlos Fait, por un lado con la investigación que se va a desarrollar sobre su salud y por el otro que estuvo en tribunales y se firmó la acordada, se confirmó la reelección de Ricardo Lorenzetti. Y un segundo tema también, el reconocimiento del Vaticano del Estado de Palestina. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos encontramos mañana a las 13 horas.